Bienvenidos al podcast de Informa, Instituto de Formación Ministerial, Alianza de España. Hoy el Dr. Cristian Giordano estará compartiendo con nosotros el tema El discipulado. Hola queridos amigos, amigas, muchísimas gracias por esta ocasión, esta oportunidad de compartir este podcast para Informa. Hace unos días el pastor Esteban Irving nos hablaba del mentoreo. Yo voy a hablar de un tema parecido o vinculado, es el tema del discipulado. Básicamente me estoy basando en un artículo que escribí el año pasado y que si algunos de ustedes quieren leer, complementa lo que voy a decir y luego les daré los detalles del artículo. La pregunta principal con la que empezamos, con la que abrimos. ¿Cuáles deberían ser las líneas maestras que orienten el discipulado cristiano en nuestro siglo XXI? Especialmente en nuestro contexto en el sur de Europa, ¿verdad? Hay un contexto, hay un acuerdo generalizado con respecto a que el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 40 años. Esto no lo discute nadie. Pero lo que no está tan claro es cuáles aspectos afectan a la Iglesia y a la formación del liderazgo. Algunos arguyen que el Evangelio no ha cambiado y que sigue siendo la respuesta a todos y cada uno de los problemas del ser humano y de la sociedad. Bueno, sí, pero lo que pasa es que esa afirmación la hemos de matizar, porque precisamente la globalización representa un cambio en la sociedad, no solo de cantidad, es decir, un mayor alcance de los cambios, sino también de calidad. Hay cambios en otras dimensiones, cambios de fondo. Pero por otro lado, en estos últimos 40 años, el mundo evangélico está prestando mayor atención al tema del discipulado. Algunos prefieren llamarlo el seguimiento de Jesús. Es el reconocimiento de que llenar los bancos de las iglesias de miembros no es suficiente. El llamado de Jesús a ser discípulos y discípulas, personas comprometidas que cada día crecen en su semejanza del Maestro. Ahora, la realidad es que contexto y discipulado van juntos, van de la mano. Es imposible formar discípulos si no se conoce bien el mundo actual, porque el discípulo debe vivir su fe en el hoy, en su contexto diario. Es decir, que pretender hacer discípulos igual que en los tiempos del Nuevo Testamento no sería de utilidad hoy. Lo repito, pretender hacer discípulos igual que en los tiempos del Nuevo Testamento no sería de utilidad hoy. Primero, obviamente, porque no entendemos el contexto del primer siglo. Sabemos un poquito, pero no todos los detalles, ¿verdad? Y por lo tanto es completamente imposible pretender reproducir las dinámicas en cuanto a discipulado de aquellos tiempos. En segundo lugar, aunque fuera posible, que no lo es, no serviría para nada en el día de hoy, puesto que el discipulado responde siempre a los retos del presente, a los retos que el discípulo enfrenta en su vida diaria. De ahí la insistencia en conocer bien el mundo actual. Ahora, ¿cómo ha cambiado el mundo? Eso les dejo para que lo vean poco a poco en el artículo. Me voy a centrar solamente en un apartado que tiene que ver con la religión, con la espiritualidad, ¿no? Hay un aspecto, uno de los cambios de la sociedad hoy en día, que marca un cambio drástico. Vivimos en el surgimiento, el nacimiento de una nueva religión. Una religión secular y encubierta, que no se presenta como tal, como religión, sino que se arropa en un lenguaje neutro, no religioso. Los sacerdotes de esta nueva religión son las estrellas del deporte y también un grupo efímero de personajes mediáticos, ¿no? Los templos de esta religión son los estadios, los centros comerciales, a cual más deslumbrante. Y esta nueva religión se apoya en dos grandes pilares. El primero es el consumo. El consumo. El consumo es el mantra del ideario neoliberal, que es el estilo económico que ahora impera en Occidente, en nuestro país. Y
que se presenta como el remedio de todos los males, ¿no? Es la frase en boca de todos los políticos. Hay que reactivar el consumo, hay que incentivar el gasto, el consumo, ¿no? Y parece que el consumo es la medida de la felicidad, de la autorrealización. Vales lo que puedes consumir. Aparentemente, el consumo está dirigido a la autosatisfacción, a la realización social, al bienestar, ¿no? Bueno, mirándolo, cuando uno lo mira bien, en realidad lo que está es llenando los bolsillos de unos pocos, ¿no? Raramente de los que consumen. El segundo gran pilar de esta nueva religión sin nombre es la idolatría. Bueno, idolatría la ha habido siempre, todos los siglos de la historia de la humanidad desde el principio ha habido idolatría. Sí, pero no. La clave es que en cada siglo, en cada momento, en cada tiempo de la historia, los seres humanos adoran a una cosa distinta o a un aspecto distinto. Por eso hemos de entender una gran pregunta, hemos de entender cuál es la idolatría de nuestro tiempo. Y la que vivimos hoy es una idolatría secular, invisible porque se camufla de normalidad, de sensatez, de ocio, pasa desapercibida. El individuo ha pasado a convertirse en el ídolo principal. Su satisfacción, sus necesidades, su autorrealización, una palabra grandísima que nuestros abuelos ni hubieran soñado con ella, ¿no? Ha pasado a convertirse en la razón principal de la vida. Por otra parte, el sistema social contribuye a esta idolatría, repitiendo, tú lo vales, tú puedes ser lo que tú quieras. Los dioses, entre comillas, sociales, ¿no? El fútbol, el juego, el escalafón social, subir en la categoría, la promoción en el trabajo, etcétera, son en realidad modos, maneras de retroalimentar este yo hedonista y narcisista. Además, el mercado ha inculcado otro mecanismo de refuerzo al definir el individuo como proveedor. No solo soy consumidor, sino que yo proveo, yo trabajo duro, yo produzco, soy autosuficiente. Por lo tanto, financio mis necesidades, entre comillas, algunas son válidas y otras son superfluas. Y también financio mis caprichos. Esta nueva religión sin nombre lleva aparejados unos valores sociales y morales que raramente proclama abiertamente, pero que transmite y graba a fuego en lo profundo de las personas por medio de rituales y rutinas. Es su particular liturgia secular. Liturgia secular. Una liturgia es un ritual que se repite, hasta que queda grabado en la persona, ¿no? Por eso he escogido esa palabra, la liturgia, de esta religión sin nombre que se expresa cosas que conocemos muy bien, en músicas que oímos una y otra vez, por la radio, por todos los lados, películas, medios de comunicación social, así como las maneras, los modos de compra y de ocio en los centros comerciales, entre otros. Ahora, lo que hace especial esta nueva religión sin nombre es que es otra buena nueva, competidora del Evangelio de Jesucristo. Promete un futuro mejor, cada vez más brillante, sugestivo, para más y más millones de personas. Pero es muy importante que nos demos cuenta de que esta nueva religión no exige cambiar de afiliación religiosa. Es decir, representa una competencia religiosa completamente diferente. No pide que dejes de ser católico, que dejes de ser evangélico para afiliarte y ser parte de esta religión nueva, sin nombre, esta religión secular. Apela no solamente a los ateos o a los no religiosos, sino a todas las personas y a todas las sociedades del mundo. Es decir, que su liturgia es compatible con cualquier otra religión. Un autor latinoamericano recientemente fallecido, René Padilla, avisaba ya de nuestra complicidad
en la idolatría tóxica del consumismo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentamos esto? Este cambio grandísimo de la sociedad y esta aparición en la escena de esta nueva religión sin nombre, camuflada y que afecta a todos por igual. Pues necesitamos una nueva manera de hacer el discipulado, en cuanto a su enfoque y en cuanto a su alcance. Un discipulado nuevo, ¿verdad? Y este es el primer reto al que nos enfrentamos. Vayamos primero a pensar en la palabra. Discipulado, el concepto. Se ha venido empleando en un sentido demasiado restrictivo, como sinónimo de catecumenado, como sinónimo de preparación para los nuevos creyentes, ¿no? La instrucción de los nuevos creyentes, aquellos que acaban de abrazar la fe y se están preparando para recibir el bautismo. Esta definición del discipulado se basa en dos presupuestos que fueron verdad, pero que han dejado de serlo, ya no son verdad. Primero, asume una visión moderna de la verdad y de la fe. Da por sentado que la fe se transmite por medio de proposiciones teóricas, es decir, de verdades doctrinales. Es decir, que, por explicarlo, que si los discípulos y discípulas aprenden intelectualmente, racionalmente, las verdades fundamentales de la Biblia y de la Iglesia, pues ya estarán listos. Damos por sentado para formar parte de la membresía y también estarán listos para dar testimonio de su fe. Por contra, la posmodernidad entiende que la religión y la fe la entiende mucho más como una espiritualidad que como un listado de verdades teóricas. Para la posmodernidad, la prueba de la verdadera espiritualidad es la autenticidad, la coherencia. Lo segundo, esta definición que se ha venido usando para articular el discipulado parte de la verdad entendida a la manera del siglo XIX y del siglo XX. Es decir, la Iglesia posee la verdad y la comunica, la transmite a los nuevos creyentes. El discipulado es entendido, por lo tanto, como instrucción de la verdad con mayúsculas, la verdad con V grande. La verdad es entendida en forma absoluta, pero, un grandísimo pero. Esta aproximación a la verdad choca de frente con toda la cosmovisión actual. La gente normal y corriente del siglo XXI no consigue entender dicha verdad, ni siquiera poniendo el máximo empeño en ello. Quieren entenderlo, lo intentan, pero no pueden, son incapaces. Y no es tanto que la verdad en sí haya cambiado, sino que la expresión de la misma ha cambiado, eso sí. La verdad que la sociedad posmoderna, secular y pluralista del sur de Europa entiende es mucho más experiencial, integrada en situaciones concretas en lugar de en verdades teóricas. Bueno, no es este el lugar para extenderse en este asunto, pero notemos que para el Señor Jesús la verdad va ligada, forma una unidad con el camino y con la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad se descubre andando, haciéndolo, y se descubre en la vida, no en la teoría, ¿no? Por tanto, podríamos decir que la verdad es una caminata vital, es un descubrimiento que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo es este discipulado? Vamos concretando. Pues número uno, es un discipulado enfocado a todos. Este nuevo discipulado que os estoy proponiendo, ¿no?, y del cual estoy hablando, es un discipulado enfocado a todos y a todas, dentro y fuera de la Iglesia. Esto es una de las grandes diferencias. Un discipulado enfocado a todos y todas, dentro y fuera de la Iglesia. Porque todos, los de adentro y los de afuera, tienen preguntas fundamentales que ni la tecnología, ni el mercado, ni la nueva religión sin nombre consiguen contestar. Además, no hay dos mensajes bíblicos, uno para creyentes y otro para no creyentes. Eso es una falacia que surgió en el siglo XIX y XX de la mentalidad moderna.
hay un solo evangelio. Dividirlo en partes, en audiencias, fue característico de la modernidad, pero ya no sirve en el siglo XXI. Por el contrario, tener un solo mensaje, igual para todos, contribuye a reforzar la autenticidad, que es la característica que la posmodernidad valora. En segundo lugar, este nuevo discipulado que os estoy proponiendo y hablando tiene una frontera diluida entre el discipulado y la evangelización. Es decir, que la frontera entre la evangelización y el discipulado es sutil, se solapan. Hoy en día muchos están interesados en conocer lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Y en ese proceso de conocerlo, se comprometen con el Señor en forma experiencial. Ahora, fijaos que ellos rechazan que se les testifique al estilo de decirles lo que tienen que hacer, apuntando con el dedo, ¿verdad? Tú tienes que hacer esto y aquello y lo otro. Esto lo reciben como coacción, como proselitismo, pero están abiertos. ¿Qué va? Abiertos, muy abiertos, porque hay hoy en día muchísima sed espiritual. Están muy abiertos a la evangelización verdadera y al discipulado. De hecho, lo que el posmoderno secular experimenta mini conversiones, es decir, fases sucesivas de aceptación y experimentación de realidades espirituales que abocan finalmente a la conversión. Se convierte en pasitos pequeños, por pequeñitos pasos, por mini conversiones. Y de hecho, la realidad, la práctica de hoy en día demuestra el discipulado empieza aún antes de que la persona sea creyente. Y esta manera de entender el discipulado es como una caminata, como un progreso vital hacia Jesucristo. Dicho movimiento comienza antes de conocerle y sigue a todo lo largo de la vida, por supuesto, creciendo en fidelidad y en semejanza al Maestro. Algunos de ustedes han oído hablar de los cursos alfa. Los cursos alfa son una manera posmoderna de evangelización y discipulado, que funde los dos, ¿verdad? Ahora, además, este nuevo discipulado necesita estar enfocado a crear carácter y crear identidad. En lugar de preguntar, como se hacía en el siglo pasado y en el anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe creer un cristiano? Que es el modelo de discipulado como catecumenado que mencionábamos antes. Este modelo se centra en desarrollar el carácter de un seguidor o una seguidora de Jesucristo. Entonces, el nuevo discipulado que estamos describiendo, en tercer lugar, está enfocado en crear carácter cristiano e identidad. Es decir, que en lugar de contestar la pregunta, como hacíamos antes, ¿qué es lo que debe creer un cristiano? ¿Cuáles son las verdades teóricas que ha de creer? Esto era el modelo de discipulado catecumenado. Este modelo nuevo que os presento se centra en desarrollar carácter. El carácter de un seguidor o seguidora de Jesús y también en desarrollar identidad. Entonces pregunta, ¿cómo era Jesús? ¿Qué haría en mi lugar? Y todo eso va entonces desarrollando carácter, ¿verdad? Y también la otra faceta, la de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en Cristo? El discipulado entonces se convierte en una transferencia de vida del maestro al discípulo. ¿Quién soy yo en Jesucristo? Vosotros sois conscientes de que hoy en día todo el tema de la identidad sexual es tremendamente importante. ¿Quién soy yo sexualmente como persona? ¿Verdad? Muchos de nuestros jóvenes luchan sinceramente, honestamente, con su identidad sexual. Y este es un tema que el discipulado, precisamente este discipulado nuevo, está ahí para eso, ¿verdad? ¿Quién soy yo sexualmente como persona en Jesucristo? Y también en cuanto al carácter, ¿no? ¿Cómo se forma un discípulo humilde? ¿De qué manera se forma
¿Qué es un discípulo fiel? Un discípulo dispuesto, alguien dispuesto a servir, un discípulo que sirve, alguien que es enseñable, que está listo, dispuesto a aprender. Entonces estamos llegando al final de esta reflexión sobre el discipulado. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la primera cosa es ser discípulo. Nunca vas a tener discípulos si tú no eres un discípulo. Y en eso se centraba en parte el doctor Irving en el podcast pasado hablando del mentoreo, ¿no? Que es otra manera parecida de hablar del discipulado. Si tú no eres un discípulo, no has sido discipulado por alguien, te recomiendo que busques un mentor, una mentora, ores al Señor y busques una persona que te pueda ayudar a crecer, a progresar, a ser, a formar carácter, a formar identidad. Lo segundo es hacer discípulos. Sí, hacer discípulos. No es difícil. Si lo planteas como una caminata, como transmitir lo que tú sabes, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás aprendiendo a vivir con el Señor Jesucristo en la vida, en la escuela, en el trabajo, en la vida diaria, en la universidad, cuando vas a comprar al supermercado, ¿verdad? Eres cristiano, manifiestas el carácter cristiano y enseñas a otros eso, lo que tú estás viviendo. Lo enseñas de forma individual, pero también lo enseñas de forma colectiva. Eso sería tema para otro podcast, para otra charla, ¿verdad? Pero la Iglesia como comunidad en conjunto también trabaja para crear, para ser discipulado. Y en realidad todo el cristianismo se basa en eso. Ser discípulo, hacer discípulos, 3, juntar discípulos. Bueno, hemos llegado al final de este tema por lo menos, y si quieres leer más, saber más de este tema, como os mencionaba al principio, lo escribí en un artículo el año pasado, apareció en la revista evangélica de la Alianza Evangélica Española, Aletheia, que se publica en papel. También si lo quieres ver en internet, en nuestra página web de mi esposa y mía, losgiordano.org, en recursos, ahí enseguida encontrarás el artículo sobre el discipulado y globalización se llama. Y también en otra página de internet una revista que se llama apuntesteológicos.es. Ahí apenas darle al buscador y escribir discipulado y globalización o mi nombre, Cristian Giordano, ahí aparecerá. Muchísimas gracias por vuestra atención. Dios os bendiga. Hacemos discípulos. Puedes seguirnos en institutoinforma.com y en nuestras redes sociales. No te olvides, capacítate para servir.